Bueno, pues estamos otro ratito más, esta vez con una categoría superior a la que yo me desempeño, con Pérez Padilla, que si no luego me echa la bronca porque no le llamo como hay que llamarle. Segundo entrenador en el San Fernando, Marbella, Guijuelo, Loja en Segunda B, también Granada Juvenil División de Honor. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, antiguo INEF, actual CAFID. Esto es por un amigo que lo está estudiando, lo estudió, entonces si no lo digo me pega. ¿Cómo está usted? Muy bien, la verdad que muy bien, Álvaro. Con ganas de un rato de hablar de fútbol y de la táctica, ¿no? Que al final es lo que nos gusta. Eso es. Bueno, lo primero y principal, ¿todos bien de salud por allí por San Fernando? Sí, la verdad que sí. Yo estoy viviendo en Sevilla, mi mujer es de aquí de Sevilla, y cuando pasó todo estuvimos allí esperando 15 días a ver si éramos capaces de resolver la situación, pero ya viendo que esto iba para largo, pues volvimos a casa y ya desde Sevilla, pues como todo el mundo, ¿no? Encerrado, intentando llevar lo mejor posible y los frikis del mundo del fútbol, pues nos falta hasta tiempo, ¿no? Y intentando utilizar ese tiempo de la mejor manera posible. Sí, además que sí. Estamos generando tantísimo material que yo creo que nos van a hacer falta 3 o 4 confinamientos para verlo todo. Varias pandemias necesitaremos, pero bueno. Yo creo que sí. Pues mira, te explico un poquito la idea, ¿vale? Es plantear un juego para explicar el juego, que al final es lo que es el fútbol. Entonces, Padilla es el entrenador del PSG, Manchester City, el Newcastle, si se lleva a cabo la compra de esta dichosa que están bombardeando, con muchísimo poder adquisitivo, unos recursos prácticamente ilimitados, un contexto totalmente favorable, todos los jugadores del mundo en todas las categorías quieren trabajar a sus órdenes. Entonces, dentro de ese contexto, vamos a plantear diferentes preguntas, diferentes situaciones. ¿Vale? Perfecto. Pues pregunta número 1, empezamos por cómo se viste uno, como quien dice. ¿Cuál es el dibujo ideal de Padilla y por qué? La primera pregunta ya tiene bastante madera, ¿no? Primero que no estoy acostumbrado a poder tener el equipo que uno quisiera, ¿no? O que soñara, ¿no? Yo, al final tiene unas limitaciones, incluso creo que teniendo todo el dinero que estamos hablando, el mercado te establecería unas limitaciones, ¿no? Porque, bueno, jugadores que tú crees fundamentales en tu idea de juego o en tu día a día, seguramente no los pudieras adquirir, ¿no? Me bajo un escalón de lo que me plantea Álvaro porque lo veo demasiado osado, ¿no? Y sobre todo porque nunca he estado a ese nivel y sería soñar. Y bajando un escalón, como he dicho, el mercado tiene unas limitaciones y al final tú adquieres una serie de jugadores que evidentemente tú crees que son los mejores, ¿no? En ese escalafón que tú eliges 3 jugadores y de esos 3, entre comillas, te daría igual el que viniese, ¿no? A la nueva plantilla y tú conformarías tu modelo de juego o tu sistema de juego, llamémoslo como quieras, en función de las características de los jugadores que adquieras, ¿no? Tú vas a tener unos jugadores, pero realmente cuando esos jugadores se combinen entre sí, seguramente va a dar un resultado o mayor o peor de lo que esperaban, ¿no? Efectivamente. Entonces, esa limitación de mercado te va a hacer que, por ejemplo, por poner un ejemplo mucho más práctico, si tú tienes 3 centrales, has llegado a adquirir 3, 4 centrales y de los 3, 4 centrales, 3 son de mucho nivel, pues quizás te tengas que plantear un sistema, un modelo de juego donde juegues con 3 centrales y no perder un jugador de mucho nivel teniéndolo en el banquillo, evidentemente, perdiendo minutos de juego cuando se pueda adaptar el modelo de juego. Otro gran problema que aparece, imagínate, pero es que además tengo 3 mediocentros, entonces la estructura que tengo en mi cabeza pues tendrá 3 centrales con 3 mediocentros. Y esos 6 jugadores yo lo considero de mucho nivel. A partir de ahí, vamos a llamar que los siguientes están en un escalón por debajo de nivel. Entonces acomodaré el resto del equipo a esa estructura. Quizá un medio centro me puede jugar en banda, pues lo voy adaptando y puedo jugar con un 4-4-2 porque uno de los centrales me puede jugar también de lateral. En fin,
aspectos que yo atenderé a mi forma de jugar, ¿no? A mi forma de entender el juego. Imagínate también, tengo 2 medias puntas en vez de un delantero, pues quizás juegue con un falso 9, ¿vale? Y esa profundidad me la den 2 extremos, un extremo, en función de lo que yo firme y cómo vea el proceso que estoy creando, que cada pieza, cómo puede cuadrar más en ese tablero de ajedrez que siempre hablo, pues elegiré el modelo de juego más adecuado. Eso sí, Álvaro, yo también te digo que nunca intento jugar de la misma manera. Es decir, este mismo modelo, aunque tenga estas características un poquito más rígidas, se irá adaptando esos pequeños matices. Cada semana tendrán diferentes matices de funcionamiento, de estructura. Irá cambiando un poco todo, ¿no? Vale, pero si tenemos que elegir un dibujo inicial, el que quieras, descontextualizando completamente. Es decir, a mí me gusta, es que el fútbol me gusta es muy relativo. Me gusta jugar así. Bueno, no me gusta jugar así, me gusta salir al campo así. Yo, por el hábito que tiene el jugador y la manera donde tú le restas incertidumbre al jugador, el 4-4-2 es un sistema, el 90% de los equipos mundiales, ¿no?, utilizarían un 4-4-2, ¿no? Vale. Yo sí te digo que yo sí hago una distinción entre ataque y defensa. Mi equipo no van a atacar de 4-4-2 y van a defender en 4-2-4-2, ¿no? Esa variación dentro del propio modelo de juego sí atiendo, ¿no? Y atiendo también al rival, a sus fortalezas, a sus debilidades, y en función de ahí planteo. Entonces, 4-4-2 porque me gusta jugar con 2 mediocentros, con un media punta que se descuelgue desde arriba, 2 extremos que pueden tener función interior o función exterior, incluso función en profundidad como otro delantero, ¿vale? Fijándome la última línea. Y evidentemente ahí habrá los matices que hemos comentado de cada semana. Vale. Bueno, está respondiendo prácticamente también a la segunda que te planteaba, a ese estilo de juego. O sea, sí que hablamos de un equipo que seguirá una idea, que esa es la que me gustaría que me desarrolle, pues si es un fútbol más directo, un fútbol más asociativo, más de juego al pie, más vertical, más profundo, más pausado, una segunda jugada para vivir en campo contrario y transitar todos juntos. Pero bueno, sí que es verdad que ya un poco con esa primera introducción, esas primeras palabras y luego con esos pequeños matices que introduces un poco, sí que lo has dejado claro. Pero si tuviésemos que catalogarlo, por así decirlo, ¿cómo catalogarías ese juego? Esa idea. En esta situación perfecta que tú me planteas, elegiría un modelo de juego combinativo, un modelo de juego que dominara prácticamente en su totalidad la pelota, que fuéramos capaces de gestionarla de la forma más correcta. Eso sí, tendríamos que atender para mí siempre lo digo, a 2 aspectos fundamentales, como son los espacios, dónde aparecen los espacios dentro del partido cuando me enfrento a un rival, en función de su estructura y de su funcionamiento. Y a partir de ahí yo buscaría esos espacios que me pueden aportar mayor ventaja y lo haría, como te he dicho, de forma combinativa. Intentaría dominar la pelota, porque yo creo que al final el que domina la pelota prácticamente domina el partido si es capaz de gestionarlo de una forma muy correcta, y intentaríamos llegar a campo rival rompiendo la estructura lo máximo posible. Vale, perfecto. Ahora, dentro de esos ideales, de ese idílico sistema, esa idílica idea de juego, ¿qué tiene que tener el jugador? No un jugador en concreto, que esto lo hablaremos, sino el jugador, para que le llame Padilla pasado mañana o cuando se abra el mercado y le diga: me da igual lo que tu representante y tu club digan, yo te quiero aquí. ¿Qué tiene que tener el futbolista? Evidentemente, si estamos hablando de estas condiciones perfectas, seguramente que sea muy completo, ya no solo en la fase ofensiva, como, claro, es que antes hemos denominado tu sistema, ¿cómo sería? Más directo, menos directo, contraataque, y al final lo hemos denominado combinativo, ¿no? Pero también esto está
jugar combinativo y donde el pase te ordena estará muy relacionado también con la fase defensiva. Entonces, en la fase defensiva yo también quiero jugadores completos. Por ejemplo, si me voy al mercado por un central y sé que voy a jugar combinativo, que voy a ir ganando espacio poco a poco y voy a dejar espacio a mi espalda, seguramente en el mercado yo voy a buscar dos centrales muy rápidos. Muy rápidos. Entonces tendré que tener un central los centrales, perdón, que tengan manejo con la pelota, pero es que atendiendo a la fase defensiva, luego tendremos que tener centrales rápidos que sean capaces de defender en situaciones de inferioridad numérica, con espacio a espalda, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero si nos vamos a la pregunta en sí, el jugador estrella del equipo que tiene que tener, yo creo que tiene que tener que interprete el juego por sí solo. Es decir, que yo no tenga prácticamente, el entrenador no tenga que corregir prácticamente nada, que sea capaz de percibir el juego desde dentro, que sea capaz de corregirlo, que perciba y corrija incluso a compañeros, ¿no? Y pongo un ejemplo, si no hay espacio interior para recibir como medio centro y la premisa prepartido era que reciba dentro y no hay espacio, que por sí mismo empieza a aparecer en espacios de fuera y que además con su comportamiento sin tener que hablar los compañeros entiendan su juego y el lateral ya perciba que como el mediocentro está invadiendo mi espacio, yo tengo que desaparecer de ahí. Y como el lateral desaparece de su espacio e invade otro, el compañero que puede ser el extremo tiene que invadir otro y que se produzca esa coordinación prácticamente natural, ¿vale? Intuitiva, porque he visto que ese jugador está interpretando mucho mejor el juego. O sea, un jugador inteligente, pero también hablamos de un equipo súper cohesionado y trabajado, porque al final, para que esas sinergias se produzcan en un momento del partido o en un partido, en una situación que no sea sobre la que trabajamos o sobre el ideal que le planteamos al jugador, se necesita que el jugador capital, por así decirlo, sea inteligente y que el resto del equipo sepa por qué el otro se está yendo de su sitio. O sea, al final es el trabajo del equipo. Puesto a pedir, Álvaro, pedimos la excelencia, ¿no? Y al final pedimos... Claro. Me quedo con una palabra que acabas tú de decir, inteligencia. Y la inteligencia a veces no está relacionado con los estudios o no está relacionado con el ámbito del que vengo. No, la inteligencia, a veces hay una inteligencia de juego, ¿vale? Que está relacionado con todo lo que estamos hablando, de percibir cosas, de que mi comportamiento ya dé información a los compañeros y que simplemente con determinados comportamientos haya esa riqueza táctica, ¿no? Correcto. Me ha quedado, pues creo que con los entrenadores con los que ya he hablado y con los que he hablado en otras, ya no con estas charlas, sino con los que he hablado, he coincidido yo, he trabajado con ellos, tal, todo el mundo coincide en lo mismo, inteligencia. O sea, al final lo que todo entrenador busca es inteligencia y hambre. Y que sea buena persona, pero sobre todo inteligencia y hambre. El futbolista es inteligente, que quiera mejorar en su juego y quiera mejorar al grupo, y que sea buena persona y saber que antes que él, que sí que están muy bien los méritos y los reconocimientos individuales, está el equipo. Y que al final el equipo, si él mejora al equipo, el equipo le va a mejorar a él. Totalmente. Cierto, yo creo que al final coincidimos porque es algo evidente, coincidimos porque todos sabemos de lo que te puede aportar ese tipo de jugadores y al final todos te podemos poner un ejemplo de un jugador que tú has tenido personalmente y que representaba eso sobre el campo, que se interesa por el juego, apasionado de esto ya desde dentro y que cuando acaba el descanso él viene a decirte cómo hay que corregir, es decir, no espera que tú le corrijas, sino ya viene con la solución. Pasa esto, mister esto, y tú le dices, correcto, pues díselo a tu compañero, ahí está. Y que seguramente no es ni el mejor técnicamente del equipo, ni el más rápido, ni el que mejor va de cabeza, pero es el que quiere todo el mundo. Al final es el jugador ideal, ¿no? El 10 que quiere todo el mundo. Sí, totalmente. Al final ese jugador es primordial en un equipo y a veces
lo que he dicho, ese comportamiento también transmite unas emociones, lo que transmite al grupo. Al final se convierte, bueno, hay diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Pero se convierte en uno de los líderes del vestuario porque los demás saben lo que dice y cómo lo dice y además es escuchado en el vestuario, ¿no? Pues vamos a seguir con ese ideal, ¿vale? Esto es ideal dentro del ideal, o sea, ya es algo que no va a pasar nunca casi. Tú sabes que el fútbol no se puede descontextualizar porque sería ilógico y que el fútbol al final es un todo indivisible, que aunque yo como analista, barro para casa, intentemos analizar en las 4 diferentes fases de juego corrido más balón parado, tanto ofensivo como defensivo, pero que todo tiene relación entre ellos. Al final, un saque de banda, por poner un ejemplo, en campo rival a altura de banquillos, tiene que ver en que antes tú has podido hacer un press tras pérdida de la leche y has obligado a un desplazamiento en largo del portero que encima ha sido deficitario porque le tapa una línea de pase y le ha obligado a pegarla excesivamente lejos. Entonces, dentro de esa descontextualización, en ese momento en el que estás conociendo al equipo contrario, minuto 10, 12 de primera parte, 0-0, tal, en un ideal, ¿vale? O sea, te han soltado ahí directamente en el minuto 10 y ya está. En fase defensiva, ¿dónde mandamos el bloque? Bloque alto, presión intensa arriba, ahogar directamente en salida, bloque medio y esperar un poco, o bloque intenso y que no se acerque aquí nadie. Con ese equipo ideal, obviamente, no con un equipo supuestamente menor al que te estás enfrentando, con ese equipo ideal. En primer lugar, los comportamientos que se toman antes del partido están muy relacionados con el momento de la temporada. Imagínate, vengo de perder 2 partidos, planteo una cosa seguramente totalmente diferente a que si vengo de perder 2. ¿Me explico? Exacto. No es lo mismo ganar que perder, las dinámicas positivas, negativas, eso o hace daño o te mejora, ¿no? Como grupo. Si te mejora como grupo, pues evidentemente todos somos más guapos, más altos, más... Estamos todos con la flechita para arriba, sale todo perfecto. Con la flechita roja. ¿Que vienes de perder 2 partidos? Pues aparecen las dudas, el míster, los planteamientos no son tan correctos, etcétera, etcétera, ¿no? Y a lo mejor el matiz es un disparo que pega en el palo y un disparo que pega 10 centímetros un poquito más interior y es gol, ¿no? Entonces, todo esto lo determina la confianza de los jugadores, la confianza del entrenador, todo, ¿no? Pero a partir de aquí ya, en función del equipo al que yo me enfrente, voy a plantear, a mí siempre me gusta plantear una defensa activa. Es decir, siempre mi intención es recuperar la pelota lo antes posible. Y vale. Ya esto lo matizamos si quieres. Es decir, desde el saque de puerta yo ya te voy a obligar de que tú, la pelota tiene que ir al espacio donde tú eres menos fuerte que yo para yo intentar recuperarla lo antes posible. Eso en el saque de puerta. Correcto. O sea, buscar debilidades del rival y potenciarlas. Correcto. Si yo creo que tu debilidad es el juego profundo porque tu delantero no se queda el balón, pues seguramente te voy a obligar con una presión alta que los más cercanos no reciban y que tengas que enviar ya directamente sobre los alejados. Y a partir de ahí, o bien ganar la disputa o bien captar ese rechace que se generará, ¿no? Por otro lado, si yo intuyo que tú pierdes muchas bolas cuando sales de inicio con balón controlado, pues quizás te retrasa un poquito más el bloque y te invito a que salgas, ¿vale? Para que cuando intentes filtrar pase a la siguiente línea, estar preparado y recuperar en unos espacios que habrán sido determinados con anterioridad, ¿no? Pero como yo digo, mi idea principal es quitarte la pelota lo antes posible. He dicho que en este ideal de equipo que estamos hablando hoy, ¿no? Yo voy a ser dominador absoluto de la pelota, por lo tanto, a mí me pertenece. Y el tiempo que no está conmigo me lo han quitado, ¿no? Entonces voy a ir a recuperártela porque es mío, lo siento así, y sería interesante que en este equipo de superestrellas que estamos creando, crear ese vínculo de que emocional donde sintamos que estamos perdiendo algo nuestro y tenemos que ir rápido a recuperarlo. Vale. Y si fuese un equipo, el clon del tuyo, enfrente,
O sea, ya que puestos a soñar, vamos a soñar directamente a que si tienes a Messi, tienes a Messi enfrente también. Esto es como cuando juegas en el FIFA contra otro colega y también se pide el mismo equipo que tú y saca lo mismo que tú. Exactamente igual. ¿Ahí qué le haces? O sea, tú sabes que si tú sacas en largo, él saca en largo. Si tú sacas en corto, él saca en corto. Si él hace prestasperia, tú haces prestasperia, él hace prestasperia. Exactamente igual. ¿Qué haces? Sinceramente, nunca me lo he planteado, ¿no? Porque al final... Coño, no, es que no te va a pasar nunca. O sea, si tú tienes a Messi, no lo tiene el otro, lógicamente, no hay otro. Pero yo creo que seguiría haciendo lo que yo creo que soy más productivo, es decir, donde yo creo que voy a obtener mayor rendimiento. Vale. Si al final eres un equipo que me va a someter, que esa pelota que yo quiero tener, voy a presionarte alto, tú me rompes línea y me hace que luego tenga que correr de espalda a mi portería, mis centrales o mi línea de 4 y me genera ocasiones, pues evidentemente ese bloque tendrá que ir perdiendo altura. Correcto. Y te tendremos que, si mi bloque, y aquí lo digo, si mi bloque se ve sometido en altura, perderá altura y a partir de ahí defenderemos. Y si tengo que defender dentro del área como equipo como el Atlético Madrid en determinado momento y ante determinado equipo, ¿por qué no? Si luego utilizo mi arma con la cual hacerte daño cuando tenga la pelota. Evidentemente es mucho más difícil hacerte daño cuando tengo 70 metros hasta la portería. Que cuando tengo dos. Pero bueno, en determinados momentos y en determinadas categorías hay minutos donde el rival te somete y tienes que saber sufrir. Y que yo creo que también es uno de los comportamientos que se debería de trabajar, ¿no? en este super equipo, porque al final en algún momento te vas a encontrar también enfrente un gran equipo que te va a someter y quizás sea lo más complicado, ¿no? Perfecto, no, sí, aunque seas el Manchester United, te vas a encontrar un Leicester de turno que ese año está con la flecha para arriba y dice, ¿esta gente de qué? Pues esta gente te termina ganando en tu cara. Entonces... Aunque sean 15 minutos, Álvaro, quizás 15 minutos de agobio, pero hay que saber que o un rival muy superior a nosotros en otro contexto, ¿vale? No el que estamos tratando hoy, pero en otro contexto, y tú tienes que esa semana ser capaz de transmitir a tu equipo que esa semana va a tocar sufrir y que va a tocar correr sin balón y que va a tocar bascular a un lado, bascular al otro, estar juntitos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, enseñar al equipo, pues eso, igual que esas sinergias, generar esa cohesión alrededor, por así decirlo, de esa figura referente que sepa leer el juego, que sepa salirse en un momento dado si por dentro están haciéndote daño, de la misma manera que ellos por sí solos entiendan que si en un momento te llega, pues eso, te llega el Barcelona y te empieza a meter contra tu campo, es decir, vale, no pasa nada, vamos a intentar salir de aquí, pero si hay que acercar el culo a la portería, pues acerca y no pasa ni media, pero vamos a explotar nuestros recursos cuando robemos el balón, que alguna tendremos. Sí, incluso plantear tareas que reproduzcan ese estrés que genera, ¿no? No tener la pelota, o incluso recuperar la pelota y no tener opciones de salir a la contra o de no tener opciones de progresar y de perder, de recuperar y volverla a perder. Yo plantearía en ese caso concreto ese manejo de ese estrés durante la semana y plantear tareas donde el jugador se sienta estresado, como va a encontrar el domingo, donde el jugador se sienta sin posibilidades. Y quizás luego en la competición sea mucho más fácil que lo que hemos planteado, pero tienen que sentir ese momento de agobio donde yo siempre lo digo, en el agobio me tengo que sentir cómodo y en ese encierro dentro del área que prácticamente me va a someter el otro equipo, ahí tengo yo que demostrar esa comodidad, entre comillas, ¿no? Porque al final nunca va a estar cómodo si te están enviando, si estás asediado, ¿no? Pero bueno. No sueles estarlo. A menos que tengas muchísima experiencia y centrales súper duros, súper rocosos, un equipo de la leche, es difícil. Es difícil estar cómodo. Pero acercarnos a esa sensación, a decir, bueno, es parte del partido que hemos planteado y tenemos que saber sufrir, ¿no? Vale. Dentro de ese dibujo ideal que me ha costado sacarte, de esa numerología, por así decirlo, ideal, Sí. que vamos a sacar el 1-4-4-2. Sinceramente te he dicho esa porque es el 90% de los equipos, pero no es así realmente.
Vale. No te interrumpo, pero podríamos hablar mucho sobre eso. Trabajamos con esa. Aunque luego no es así. Luego, cuando se acabe esto, yo te prometo, bajo al sur, abrimos un par de cervezas y echamos un rato con eso. No tengo problema. Me parece fantástico. Un mediocentro, defíneme qué tiene que tener un mediocentro, cómo ha de ser un mediocentro ideal. Si quieres poner un ejemplo, me parece perfecto, si no, sin ningún problema. Un mediocentro y un delantero no tan referencia, por así decirlo, es un segundo punto, un media punta adelantado. ¿Qué tendrían que tener para ti? Yo distingo diferentes tipos de mediocentro, ¿vale? Mis jugadores se ríen cuando me escuchan a lo mejor hablar de la nomenclatura mediocentro retrasado, ¿no? Y dicen, yo soy retrasado, ¿vale? Y está más relacionado, pues, bueno, con eso que todo el mundo llamamos dar equilibrio, ¿no? Más compensador. Si hablamos de roles, pues cuando tengo la pelota con rol compensador, con características afines a la fase defensiva, ¿no? Pues bueno, eso sería el mediocentro retrasado. Y luego distingo un mediocentro adelantado, que es que, bueno, que normalmente puede tener más talento, tiene llegada al área, en esa distribución del juego tiene gran capacidad, ¿no? Y distingo esas dos figuras cuando hablo de mediocentro. Posteriormente, a otra altura, distingo el mediapunta, ¿vale? Que el mediapunta, bueno, sería ese jugador que puede jugar ahí cerca del delantero, que hace de nexo de unión entre los mediocentros y la última línea, ¿no? Con extremos y punta, en función de la profundidad de estos, ¿no? Pero un mediocentro, si hablamos del retrasado, sí le doy mucha importancia que tenga manejo con el balón, como hemos hablado antes. Si mis centrales van a tener manejo, mi mediocentro también debería de tenerlo. Y en función de las características suyas, si tiene facilidad para girar o no, lo utilizaré en determinados espacios. Si tiene capacidad para recibir entre líneas, pues lo meteré a espalda de la primera línea rival, ¿vale? Para que reciba en esos espacios. Y a partir de ahí que pueda girar con facilidad y encontrar al compañero. Que no tiene estas características, es más un mediocentro que le gusta jugar con el juego de cara, teniendo enfocado el balón y los oponentes que le pueden llegar. Pues evidentemente lo puedo incrustar entre centrales, lo puedo incrustar entre central y lateral en ese intervalo, ¿no? Y a partir de ahí que el juego lo vea, como vuelvo a decir, el juego, que todo lo que venga de juego sea de cara, ¿no? Ese sería un poco el corte ofensivo. En lo defensivo, pues evidentemente que me dé ese equilibrio. Que prácticamente con los centrales y con ese jugador sea capaz de tener una estructura defensiva que me sostenga esos posibles contraataques de rival, ¿vale? No le pediría que tuviera un gran espacio de intervención defensivo, sino que defendiera más el espacio que está por delante de los centrales. Sería un poco la idea. O sea, como si fuese el antiguo líbero de Arrigo Sacchi, pero un poco más adelantado. Correcto. Vale. ¿Y ese segundo delantero media punta? Y tú me has dicho que te ponga un ejemplo, ¿no? Y sería Redondo, ¿no? Yo creo que Redondo sería ese jugador, bueno, sí tenía espacio de intervención, pero más posicional, donde por delante de los centrales me va a barrer todo ese juego. Evidentemente ya puesto a pedir que sea inteligente, que sepa interpretar cuándo frenar el juego, cuándo acelerarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego distingo ese mediocentro avanzado, que es el que digo que tiene más llegada, que se puede utilizar en otras líneas, porque ese sí es muy versátil, capaz de girar, ¿no? Y capaz de aparecer en determinados espacios. Siempre lo digo, el jugador tiene que aparecer. Si yo te digo una posición o un espacio donde yo creo que tú puedes recibir y no estás recibiendo, ese jugador que hemos hablado antes inteligente ya se tiene que salir de ese espacio y empezar a participar, ¿vale? Porque es uno de los jugadores con más talento dentro del equipo y tiene que empezar a participar, ¿no? La anécdota de Alves a Messi, ¿no? Que si Messi no la toca, pues tengo que dársela porque Messi es... Porque Messi gas. Juego, ¿no? Pues eso sí se lo pediría a este mediocentro. Y luego, evidentemente, esa llegada de segunda oleada, ¿no? Cuando ante envíos laterales que me llegue barriendo desde frontal, de área, ¿no? Y que sea capaz de acabar temporadas con 6-7 goles. Y dice, hostia, pero ¿cómo este jugador ha acabado con 6-7 goles y juega de medio centro? Pues que me garantice ese contraataque en segunda oleada, ¿no? Barriendo desde atrás y que al final haga el equipo mucho más completo y encadene
en la defensa con el ataque, ¿no? Por llamarlo de alguna manera más general. O sea, ahí, no sé, ahora mismo estoy pensando en alguno. Yo es que siempre he tenido ese medio centro adelantado, media punta. Yo siempre ha sido, para mí, Riquelme. Tengo pasión por ese jugador. Siempre, siempre, siempre. Además desde chiquitito. O sea, la magia. Es que ese chico, bueno, ese hombre, pues, un poco más mayor que yo, era otra cosa. Entonces. Mira, Álvaro, para mí, Riquelme es más 10, ¿vale? Más 10 que 8. Sí. Para mí. Y evidentemente cada modelo de juego será diferente. Para mí es más 10 porque es más posicional. Riquelme sería perfecto para pararlo a espaldas de la segunda línea y que recibiera en esos espacios. Lo veo así a bote pronto, ¿no? Si me pide un ejemplo, no sé por qué, pero me ha llegado Keita. Keita, el jugador que tuvo Guardiola en el Barcelona, ¿no? Ese jugador, bueno, que tampoco destacaba por su talento, pero tenía características un poco mezcladas, ¿no? Tanto defensivas como ofensivas, y esa variedad le daba que tuviera llegada en los envíos laterales, que defendiera prácticamente como otro mediocentro porque tiene recorrido. Ese futbolista ahí a caballo entre el talento de Riquelme, ¿no? y un corte más defensivo como podría ser Redondo. Mira, ahora que lo dices, si piensas, Guardiola, que no tiene pinta de en esto del fútbol ser tonto precisamente, siempre ha tenido ese perfil de jugador. En el Barcelona, Keita, en el City, no sé si llegó él a tener a Yaya Touré, me parece el primer año. Creo que llegó a tenerle, no lo sé, pero vamos, siempre ha tenido ese corte de jugador, un Javi Martínez adelantado en el Bayern de Múnich. Al final, pues eso, un medio centro fuertote que dices tú, este no tiene calidad, pero dale el balón, a ver si tiene calidad. Pero sí que su función principal era más esa, un llegador, pues eso, tienes al retrasado a ese medio centro más retrasado, como puede ser Mascherano, que es esa barredora, esa escoba, y luego delante uno que tenga esas características un poco más de magia, sin llegar a ser magia pura, por así decirlo. Vale, y por terminar y por barrer para casa, siguiendo con Javier Mascherano, ¿qué le pide Padilla a un analista? Esto porque yo soy analista o me quiero dedicar profesionalmente a ser analista, vaya, es lo que me gusta. Entonces, ¿qué le pide Padilla a un analista? Lo primero, enlazando con una charla que tuvimos ayer por radio y demás, dije que los vídeos, ¿no?, tenían poca utilidad, y ayer ya se me tiraron los leones prácticamente y me devoraron, ¿no? Y creo que el trabajo del analista es, primero, que es interesante como aporte al cuerpo técnico, y lo segundo, que es muy útil y funcional, ¿no? Pero a lo que me refiero es que ese trabajo tiene que ir destinado mayoritariamente al cuerpo técnico. Es decir, esa información, el que la tiene que administrar es el cuerpo técnico. Y no sirve de nada tener 17 horas de información de un rival e intentar transmitirla a un jugador, porque es que hay jugadores que no les interesa el fútbol, no les gusta el fútbol. Entonces, ellos no quieren ese tipo de cantidad de información, ¿no? Imagínate con el Big Data ahora, que tuviéramos que esos datos transmitirlo al jugador. Yo creo que no es la idea, ¿no? Lo que sí es que esa información se use por el entrenador y que sea lo más reducida posible. Y si se queda en un matiz por jugador, pues se queda en un matiz y ya está. Y si un lateral me dice, mister, es que yo me gusta conocer a mi extremo, ¿tú tienes corte? Y digo, sí, toma, 17 horas del extremo izquierdo. ¿Me explico? Pero eso es lo que quería ayer contextualizar, y bueno, se fue un poco de las manos y me comieron los leones. Y por otro lado, respondiendo a tu pregunta, ¿qué tiene que tener un scouting? Pues yo creo que tiene que tener una transmisión constante de conocimiento e información con el primer entrenador, evidentemente. A mí no me sirve, Álvaro, que tú y yo trabajemos juntos sin pararnos y hablar sobre cómo ves tú el juego y cómo lo veo yo, ¿no? Y que lleguemos a un consenso. Porque
por ponerte un ejemplo muy sencillo, ¿qué es para ti un inicio? Si habláramos ahora mismo del inicio del juego, seguramente la manera de categorizar yo el inicio será totalmente diferente a la tuya, ni mejor ni peor. Es decir, tú cortas, si nos vamos a una herramienta de vídeo, tú le darás a inicio y a final en un momento determinado, y yo le daré a inicio y a final en otro momento determinado. Entonces, eso es donde yo creo que el analista tiene que centrar su trabajo, en realmente saber qué te pide el entrenador. Vale. Tú puedes ser muy bueno, pero si un entrenador te pide 3 cosas básicas, yo me destinaría todo mi esfuerzo a esas 3 cosas básicas, aunque tú creas que le puedes aportar mucho más. ¿Me explico? Y que no aparezcan problemas del tipo, esto no es lo que yo te he pedido, esto no es lo que yo miro, claro, lo que yo observo durante un juego. Y al final esto es lo bonito del fútbol, que cada uno puede utilizar 1000 herramientas diferentes y al final, evidentemente, unos obtendremos más rendimiento, otros menos, pero cada uno va a atender a unos aspectos que él cree que son los más importantes. Vale, o sea, me quedo con esa comunicación constante con el cuerpo técnico. Al final, ser una figura más dentro del cuerpo técnico y hablar el mismo lenguaje. El lenguaje, sobre todo, prácticamente se tiene que meter en la cabeza del entrenador y verlo. Es muy difícil y muy complicado y meterse en la cabeza del entrenador y ser su ojo y decir cómo el míster vería este partido y en qué se fijaría en este partido. Imagínate, si yo nunca planteo un bloque defensivo alto, ¿vale? Y tú me cortas aspectos defensivos de otro partido donde le presionan al equipo rival con un bloque alto, ¿vale? Yo te diré que esos cortes no me sirven, porque es que en nuestro modelo de juego no se recoge acosar alto, me explico, por poner un ejemplo tosco, ¿vale? Pero, y entonces yo me metería y diría, ¿el míster qué quiere realmente? ¿Cuál es su idea de juego? Pues esperar en medio campo, bascular y cuando recuperamos transitar. Pues voy a dedicarle mi esfuerzo en cortarle aspectos que mejore eso que él busca realmente. Correcto. Creo que me lo has dejado muy clarito, porque al final creo que muchas veces nos perdemos en terminologías, incluso en querer llevar la voz cantante en ciertos aspectos. Cuando yo pongo un símil que, vamos, para que me lo entienda todo el mundo, el cuerpo técnico, esto me lo enseñó a mí el entrenador con el que estuve yo el año pasado, es una empresa y al final el presidente de esa empresa es el entrenador. Y yo le añado más, en el momento en el que llegan las hostias, que las cosas van mal, al que le caen las hostias es al ordenador, sí, al entrenador, no al analista, con lo cual vamos a hacerle caso al entrenador, que dado que se vaya a llevar el sofoco, pues, aunque los demás no lo llamamos, pero públicamente se los lleva a él, pues por lo menos que sea todo como quiere él, ¿no? Sí, yo como experiencia, pues al final el entrenador tiene 1000 cosas a las que atender, ¿no? Y como tú dices, todos los problemas al final derivan en su persona y al final es el responsable un poco de dar la cara por todo. Entonces, si tú como analista le facilitas el trabajo, imagínate, es un entrenador que le gusta contabilizar las ocasiones que ha generado. Pues cuando acabe el partido tendrá que tener un resumen, aunque sea a papel y a lápiz, de que le sirva para la rueda de prensa y poder facilitarle, porque al final él es el que está pendiente a todo el mundo, pero nadie le ayuda, ¿vale? A que pueda hacer mejor su labor. Entonces, si ese entrenador atiende a ese tipo de aspectos, pues tendrá que tener un informe a papel y a lápiz que le diga, has tirado 4 veces a puerta y 2 al palo. Y cuando te pregunte el periodista de turno, te diga, mister, hoy es que no hemos generado ocasiones. ¿Cómo que no hemos generado ocasiones? Pues tengo un informe que dice que 4 ocasiones he tenido por lo menos, ¿vale? Entonces, sobre todo facilitarle la labor al entrenador, porque, como bien has dicho, cuando vienen mal dadas, pues es el máximo responsable. Es el que termina pillando. Pues Padilla, hasta aquí la charla de hoy. Seguro que seguimos hablando mucho más, porque estamos quemando WhatsApp casi. Y nada, muchas gracias por perder un ratito o por invertir un ratito, como quieras verlo, en hablar un poquito de
De táctica, ya te digo, todo muy ideal, ya lo has visto, todo muy, muy idílico, muy perfecto. Esto no es el fútbol es lidiar y bailar con la más fea, como quien suele decir. Estos son tus recursos, búscate la vida. Entonces, pues bueno, por lo menos por ver un poquito la idea que tenemos cada uno en ciertas situaciones. Sí, ojalá algún día tengamos entre manos un proyecto como el que acabamos de soñar, ¿no? Y que podamos elegir los jugadores a dedo, que es verdad que es difícil, y poder al final traerte los perfiles de jugadores que tú creas más idóneos a tu equipo. Sabemos de la dificultad de esto, pero bueno. Está difícil, sí. Pues lo dicho, muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo, porque la verdad que se ha pasado volado y nada. Muchas gracias. Además que sí. Gracias. Gracias, Álvaro.